Hola, voy a compartir un trabajo que titulé Problema del lirio acuático en la zona lacustre de Xochimilco. Indita te irás conmigo, contentos a navegar, y el agua como un espejo tus lindos ojos reflejará. Este es un estribillo de una canción que los niños de preescolar del siglo pasado todavía cantaban. La tonadilla remite a las aguas claras que corrían por los canales de Xochimilco, lugar ancestral en el que desde el México prehispánico los habitantes originarios desarrollaron una tecnología única en el mundo para sembrar, cosechar y vivir en una zona lacustre, las chinampas, a través de las que se extendían largos canales que las dividían y las regaban y que servirían de rutas para el transporte de mercaderías como flores y hortalizas. Cuentan los más ancianos que los canales eran de agua corriente y cristalina, ya que había muchos ojos de agua que los nutrían y daban vida. No obstante, hoy día, aquel paisaje idílico que nos cuentan ya no existe. Ese paisaje ha ido cambiando a lo largo de la historia según ha crecido la mancha urbana, y muchos de aquellos ojos de agua se han secado debido a la intensa explotación para abastecer de agua a la urbe citadina. Por esta razón, los canales dejaron de ser navegables, por lo que se decidió nutrir la otrora bellos y cristalinos canales con aguas residuales. Si bien hoy día permanecen los canales de Xochimilco, estos contienen aguas verdosas y café bastante oscuras, en cuya superficie luce una larga y serpenteante alfombra verde conformada por el lirio acuático. Se piensa que este fue introducido por Carlos Pacheco, secretario de Fomento de Porfirio Díaz, más o menos a finales del siglo XIX, quizá en 1897, pero no se sabe la fecha exacta. La razón por la que se introdujo fue porque la flor del lirio es muy bella, tiene colores violetas y azules, y verlas flotar en el agua es una delicia para la vista. La intención del secretario de Díaz seguramente fue buena al querer embellecer los canales con la hermosa flor que produce el lirio. Pero al no ser su hábitat de origen, con los años esto se convirtió en un gran problema, ya que cuando los canales empezaron a recibir aguas tratadas, el lirio se reprodujo intensivamente hasta llegar a cubrirlos totalmente, aparentando ser largos caminos verdes más que cuerpos de agua, por lo que se consideró al lirio como una plaga al dañar el ecosistema de los canales, tanto flora y fauna. La flora nativa fue desapareciendo, invadida por el lirio, y la fauna ha sufrido los estragos del lirio al punto de la extinción. Tal es el caso del ajolote. Asimismo, el lirio provocó que el atractivo turístico de la zona fuera desapareciendo, ya que no se podía transitar en las trajineras y canoas, ni para ir a sembrar a las chinampas. Aunque en aquel entonces se consideró una especie ampliamente utilizada para embellecer estanques y cuerpos de agua, el lirio acuático hoy es catalogado por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como maleza. Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera una de las 100 especies más invasoras del mundo, según la información que aporta National Geographic.
El problema es que el lirio se reproduce de una manera muy veloz y eficaz, por lo que mucho tiempo se le ha visto como una plaga imposible de erradicar. Al haber tanto lirio en los canales, se hace muy difícil el transporte de las canoas o trajineras, tanto para ir a la siembra o regresar del trabajo en la chinampa, como para el mismo comercio y el turismo, porque le afecta de manera directa a las comunidades que viven en la zona chinampera, ya que su economía depende precisamente de los canales y de que estos estén limpios en general, sobre todo que estén limpios de lirio, ya que este no permite el libre tránsito. Ante esto, podemos ver cómo el lirio afecta el desarrollo humano de la comunidad de la zona lacustre de Xochimilco. Definitivamente hay desventajas por la introducción de esta especie en los cuerpos de agua en México, tales como su multiplicación incontrolable, la reducción de los niveles de agua, que los peces y las aves no pueden desarrollar una vida normal, que el lirio haya desplazado otras especies de plantas acuáticas endémicas del lugar antes de la llegada de esta especie, así como la falta de oxigenación del agua al impedir la entrada de luz en esta. Entonces vemos que el lirio acuático no solo afecta directamente a la comunidad, también afecta al ecosistema local por ser una planta tan invasiva, según explica nuevamente National Geographic. De acuerdo con los datos arrojados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el lirio acuático se reproduce de manera activa y las semillas de entre 40 y 90 días arrojadas al tapete verde formado por el lirio y que se queda en la superficie son las que potencialmente se desarrollan y reproducen con nuevos brotes, formando rizomas, flores y frutos. El problema que hasta hoy ha significado el lirio acuático en el desarrollo humano de las comunidades de la zona lacustre de Xochimilco es el impacto en la economía al verse afectado el comercio, el turismo y la siembra de hortalizas en las chinampas, ya que cuando el lirio crece sin control y cubre totalmente los canales, estos se vuelven intransitables. Por lo tanto, resulta imposible el transporte a las zonas de cultivos, a las chinampas. Asimismo, el turismo se frena porque la movilidad en las trajineras se hace muy pesada y muy lenta. Por lo tanto, el comercio se ve afectado. El comercio de los alrededores y el comercio que se da en los canales para el turismo, como la venta de comida y bebidas, o quienes amenizan con música las reuniones y convivios, o bien el comercio de los alrededores que incluye la venta de comida, artesanías, plantas y flores de ornato. Si los canales se vuelven lentos e intransitables por el lirio, la economía se reduce o en el peor de los casos se detiene. Ante el problema del lirio acuático, los vecinos y el gobierno de la alcaldía han puesto manos a la obra para hacer una limpieza constante a los canales de la zona lacustre. A pesar de todos los esfuerzos, el lirio no se ha podido erradicar. Hoy por hoy, es necesario trabajar para crear una planeación efectiva para erradicar el lirio acuático o, en su defecto, para aprovechar de manera sistematizada y sustentable el lirio, que es considerado por la comunidad como una plaga, porque obstaculiza las actividades económicas de la zona. A pesar de los problemas mencionados,
También existen diversas maneras de aprovechar el lirio acuático, pues conforme la ciencia avanza, también se han podido ver sus ventajas, ya que el lirio es capaz de absorber metales pesados y contaminantes dañinos para los seres vivos. Su gran capacidad para retener líquidos le sirve para contener derrames de químicos. Otro uso que continúa en fase de investigación es la es la conversión a gas etanol, pero su largo y costoso proceso de secado hace difícil el avance. Según se dice en el artículo La plaga del lirio acuático, ante estos hallazgos, el lirio acuático resulta no solo un problema, sino también una oportunidad para aprovechar sus cualidades y beneficios, y por ende resulta una posible solución para los problemas medioambientales de México y aún del mundo. Cabe destacar que se ha descubierto que el lirio acuático resulta un método de mejoramiento de los cuerpos de agua en los humedales de Xochimilco, ya que, como mencioné, los canales se nutren de aguas residuales que mayoritariamente provienen del Cerro de la Estrella, según se dice en el escrito Lirio acuático de plaga a insumo virtuoso. El impacto del problema del lirio en la zona lacustre de Xochimilco no es menor, pero hasta ahora se ha controlado tanto con el apoyo de la comunidad como con el apoyo de la alcaldía y el constante estudio de diversas instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que hacen un intenso estudio en la zona para proponer formas de control del lirio acuático, así como para proyectar los posibles usos de este. Por ejemplo, la composta y la lombricomposta para la fertilización de los suelos para la industria de jabón, para el tratamiento de los derrames de petróleo, así como la elaboración de biogás, biocombustible, ya que todo el lirio que pudiera estar contaminado se convierte en biocombustible para generar energía y así abastecer comunidades que no tienen acceso a electricidad, según informa la revista Chilango. Podemos ver que si bien el lirio se ha considerado un problema y una plaga, hoy día puede verse como un generador de nutrientes para las tierras de sembradío, asimismo como un generador de limpieza de cuerpos acuáticos contaminados. En este sentido, la UAM Iztapalapa tiene hoy día una biorefinería para procesar el lirio. Entonces, a largo plazo, el lirio puede tener diversos usos que nos ayuden a tener energías limpias y formas de cultivo más orgánicos y saludables. ¿Se erradica o no el lirio acuático? Esa es la cuestión. Los biólogos sostienen que sería un error erradicar por completo el lirio acuático sin sustituirlo por otra planta. Preferentemente sería sustituirlo por las especies nativas que el lirio desplazó. Este problema se da porque el lirio se hizo ya parte del ecosistema de la zona y promueve una diversa flora y fauna. Por esto, antes de erradicarlo, debe estudiarse con qué métodos y con qué plantas se sustituiría para no generar un problema ecológico mayor. Por ejemplo, el trabajo de investigación de la maestra Aide Montiel Martínez del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM demostró que el lirio acuático es el principal refugio para evitar la depredación de algunos organismos y por lo tanto cumple una función en el mantenimiento de la comunidad zooplanctónica del lago de Xochimilco. Cabe señalar
que esta misma especie de lirio también fue introducido al lago de Chapala y actualmente el lirio cubre los ríos y lagos en 27 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Tiene una extensión mínima de 50,000 hectáreas y para exterminarlo se utilizan máquinas trituradoras. Cabe señalar que limpiar una hectárea de lirio tiene un costo aproximado de 70,000 pesos. La técnica para limpiar de lirio los canales de Xochimilco es echándolo directamente en las canoas recolectoras de lirio, para luego trasladarlo a la chinampa. Anteriormente, la gente dejaba en la orilla de los canales el lirio, pero esto no es eficaz porque rápidamente vuelve a expandirse. También se utiliza una suerte de manguera de absorción para extraer el lirio. Estas son técnicas ideadas en México, porque es aquí en donde se presenta el problema. Como podemos ver, resulta cara la limpieza del lirio acuático y muy difícil sin la colaboración de las autoridades gubernamentales. Asimismo, erradicar el lirio sin tomar medidas para sustituirlo con algún tipo de planta nativa resulta por demás peligroso para el ecosistema. Por esto, no es posible tomar decisiones a la ligera o sin la colaboración de las autoridades y de los académicos especialistas para que tomen cartas en el asunto y se encuentre la mejor manera de erradicar el lirio o encontrar la forma de que éste se regule de manera natural. En este problema están inmersos diversos actores sociales, ya que no solo se trata de un problema ecológico, sino también de un problema económico y de desarrollo humano que afecta a la comunidad en diversos ámbitos. Para poder solucionar este problema, considero que es necesario echar mano de los mecanismos de participación ciudadana, tales como la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la asamblea ciudadana, las comisiones de participación comunitaria, la participación colectiva y las organizaciones ciudadanas, la participación institucionalizada y el aprovechamiento de los recursos que la alcaldía determine. Cada uno de los mecanismos puede servir para dar a conocer la problemática de la comunidad que vive en la zona lacustre de Xochimilco. A partir de estos mecanismos de participación, puede ser posible que la comunidad obtenga los apoyos institucionales necesarios para proponer y encontrar soluciones al problema. Y no solo eso, sino tomar decisiones más informadas a partir de la relación con la comunidad científica interesada en el tema del lirio acuático, así como con las autoridades de la alcaldía que hasta ahora han apoyado en la limpieza de los canales de manera conjunta con la comunidad. Considero que la participación conjunta entre la comunidad, el sector académico y la participación institucionalizada a través de la alcaldía y el presupuesto de esta para centrarse en el problema del lirio acuático podría ser la manera más eficaz y más adecuada para resolver el problema que aqueja a la comunidad y a la ecología de la zona. Si bien el lirio acuático ha sido visto como una plaga y por lo tanto como un problema, también se ha visto que en la práctica se le han dado diversos usos a dicha planta, tales como alimento para las vacas, material orgánico para composta, y se ha descubierto a partir de los diversos estudios en torno al lirio que éste es capaz de absorber materiales pesados y contaminantes para los seres vivos debido a su capacidad de retener líquidos. Otro de los usos del lirio y que está en proceso de investigación es aprovechar el gas etanol que se pudiera producir a través del lirio, aunque hasta ahora se ha visto que esta posibilidad resultaría muy cara.
Ante las diversas perspectivas en los medios académicos, se plantea la posibilidad de no erradicar el lirio acuático de los canales de Xochimilco, sino aprovecharlo para mejorar el medio ambiente a partir de un crecimiento controlado de esta planta. La idea de introducir las plantas nativas de la región que fueron desplazadas por el lirio resulta muy atractiva. Lo cierto es que ambas propuestas requieren y requerirán un intenso trabajo colaborativo en diversos niveles, tanto comunitario como académico y gubernamental. Así que la moneda está en el aire: erradicar o no erradicar, y utilizar esta planta invasiva que hasta hoy ha sido vista como una plaga, como un limpiador del medio ambiente a partir del crecimiento controlado. En este punto resulta fundamental hacer valer y echar a andar la asamblea propuesta por la Ley de Participación Ciudadana como herramienta para informar a la comunidad sobre los posibles usos y beneficios del lirio acuático a partir del crecimiento controlado. Y así, con base en argumentos fundamentados, la comunidad y el gobierno, con ayuda de los biólogos e investigadores involucrados, puedan tomar la decisión más cercana sobre la erradicación o no del lirio acuático. Cabe destacar que el problema del lirio acuático está focalizado solamente en nuestro país, porque es aquí en donde se ha esparcido de una manera descontrolada en diversos cuerpos de agua, como ríos y lagos. No obstante, la aparición del lirio en otros espacios de nuestro país es muy reciente, por lo que aún no se han desarrollado los estudios o propuestas suficientes en estas zonas. Es más bien el lago y los canales de Xochimilco el sitio clave y pionero para dar solución a lo que podría seguir siendo un problema si no se actúa de manera pronta y eficaz. Cabe destacar que si se decide conservar el lirio, indudablemente se necesitará un trabajo colaborativo, constante, sin que ningún miembro se desentienda de su responsabilidad. De lo contrario, el proyecto de conservación y crecimiento controlado del lirio resultaría un fracaso total. Si la Asamblea Ciudadana decide usar el lirio como herramienta de limpieza medioambiental, con la ayuda constante de los investigadores y las autoridades de la alcaldía, seguramente el lirio podría pasar de ser la plaga a la herramienta ecológica de limpieza de los mismos canales, así como generador de composta y biocombustible, en donde no solo los habitantes de la zona salgan beneficiados, sino todo el Valle de México y los diversos cuerpos de agua que hay en el país y que empiezan a presentar problemas. Eso es todo y muchas gracias por su atención.